Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Así cantaba Daniel, Víctor y Violeta Parra, y aún nos siguen creciendo vallas, muros de la vergüenza, alambradas, la frontera verdadera que divide nuestro globo entre quienes nada tienen y quienes lo tienen todo. Si molesto con mi canto a alguien que no quiere oír, le aseguro que es un gringo o dueño de este país. Buenos días. Iniciamos hoy la jornada con la intervención de Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar es fiscal de sala para la lucha contra los delitos de odio desde 2023. Esta figura es fundamental a la hora de luchar contra los delitos, de investigar los delitos de odio, porque coordina toda la actuación de los diferentes fiscales en todo el territorio nacional. Pero la creación de esta unidad de delitos contra los delitos de odio por parte de la Fiscalía no ha surgido de la nada. Surge de un trabajo que inició él y que, bueno, pues que personalizado en él, pero supongo que también a través de otros compañeros, pero fundamentalmente siempre cuando al final se institucionaliza una figura como es la de fiscal de sala de delitos, de investigación de los delitos de odio, es como consecuencia del trabajo inicial de alguien, en este caso Miguel Ángel, que creyó desde el principio que estas expresiones de odio no podían quedar impunes. Hasta ese momento quedaban impunes y, sin embargo, escuchando, que es algo fundamental desde todos nuestros ámbitos, tanto de la Fiscalía como desde la Judicatura, el escuchar a las víctimas, escuchar a las personas vulnerables, hace que, bueno, tenemos muchas herramientas. Y Miguel Ángel utilizó esas herramientas para empezar desde la Fiscalía Provincial de Barcelona, trabajar en perseguir los delitos de odio. Y consiguió en la Fiscalía Provincial de Barcelona, sin ningún reconocimiento oficial, pero sí un reconocimiento por parte de, supongo, la Fiscal Provincial de Barcelona, inició la primera unidad contra los delitos de odio, porque creo que y nos va a dar ahora nos lo va a exponer, se trata de comportamientos que afectan a la propia calidad de nuestra democracia y a la convivencia. Y debo decir que en esta actuación que realiza y que en el día a día se ve, pues hay una última sentencia extraordinaria del Tribunal Supremo de 26 de febrero del 2026, precisamente en cuanto a una serie de mensajes, supongo que se referirá a ella, una serie de mensajes difundidos por Facebook contra menores no acompañados, que el Juzgado de lo Penal de Melilla entendió que estaban amparados por la libertad de expresión. Precisamente el acudir y el iniciar estas investigaciones por delitos de odio supone el no dejar esa impunidad o el no tener el amparo de esa libertad de expresión. La Audiencia Provincial, primero la Audiencia Provincial y posteriormente el Tribunal Supremo reconocen que estaban ante un delito de odio, que se trataba de expresiones que lo que generaban eran discriminación y discriminación contra los más vulnerables, y acoge las tesis que el recurso recurrió la acusación y recurrió también el Ministerio Fiscal y acoge las tesis del Ministerio Fiscal. Es decir, es fundamental para que exista esta protección de los colectivos más vulnerables
y sobre todo en la situación en la que nos encontramos actualmente, que exista una fiscalía de sala para la investigación de los delitos de odio. Sin más, dejo a Miguel Ángel. Debo decir que para mí es un gran privilegio poder compartir la mesa con él. Presentarle. Muchas gracias. Buenos días, buen día, buenos días, egunon. Para mí es un placer, un honor, primero, un honor poder estar en estas jornadas que llevaba viendo desde la distancia hace muchos años, que tenía muchas ganas de venir y ahora pues vengo encima pues, a pegaros el rollo jurídico sobre los discursos de odio, que es una modalidad de los delitos de odio. Quiero saludar a la fiscal jefa provincial de Granada, que ha venido institucionalmente por el interés y el compromiso institucional, el fiscal delegado y una compañera también de la sección de delitos de odio y discriminación. Me gusta decir las secciones de delitos de odio y discriminación porque qué importante es la ley, qué importante es la ley. La historia que empezamos, porque es así, a primeros del año 2000 en Barcelona, cuando veíamos que venían entidades y colectivos a la Fiscalía y se quejaban de que todo se archivaba, todo se minimizaba. Y no estábamos hablando entonces de discursos de odio, entonces no había discursos de odio. Los había, pero no tenían la amplificación que tiene hoy a través de Internet y de las redes sociales. Entonces hacían con conferencias en la Libre Europa, etcétera, que también una historia de juicios que se llevó en Barcelona para conseguir que se reconociera la negación del Holocausto como delito, ¿no? O la justificación. Pues bien, ahí venían colectivos porque todo se archivaba, ¿no? Y empezamos ahí una experiencia, primero en Barcelona, después se sumaron otros fiscales, Sevilla, Málaga, Madrid, todos dedicando tiempo voluntario, porque la especialidad no existía. Todo esto culmina cuando se empiezan a poner cifras al sufrimiento, cuando se empiezan a hacer las primeras estadísticas, cuando empieza a emerger una parte de los hechos que se cometen y que no se denuncian. Estamos hablando de una infradenuncia entre el 80 y el 95% según el tipo de colectivos afectados. Los gitanos, por ejemplo, denuncian solamente el 5% nada más de los delitos que sufren y son los delitos que se cometen en el espacio físico. Hoy vamos a hablar de los discursos nada más, porque era el objeto de la ponencia. Pero la realidad es que estos discursos de odio ponen en peligro, como dices tú muy bien, la democracia, ponen en peligro la convivencia y generan delitos en el espacio físico. Personas que sufren. Los discursos de odio generan sufrimiento cada día en nuestras calles, generan humillaciones, generan agresiones, han generado asesinatos, han generado discriminaciones de todo tipo, personas que no las dejan entrar en el establecimiento por el color de su piel, por su origen nacional. Es decir, que esto afecta a muchísimas personas que están en silencio. Y que el compromiso que tenemos que tener y la obligación, porque así lo establece la Constitución, todos los poderes públicos, y habla de poderes públicos la Constitución, y por tanto el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, tenemos la obligación de remover todos los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva, pues tenemos que contribuir a aflorar esa cifra sumergida de hechos delictivos que no se denuncian. Y luego además tenemos que mejorar nuestra obligación de estar al día y de tener formación y sensibilidad para que cuando se denuncian además sepamos detectarlos, que muchas veces no se detectan. Tenemos un problema de infradenuncia, insisto, entre el 80 y el 95% de hechos, y de lo que se denuncia luego muchos asuntos se pierden porque falta especialización, falta formación, ¿no? Para mí, además, venir aquí me trae recuerdos de añoranza, y por eso me gustaba decirlo porque yo aquí pasé una parte de mi infancia, adolescencia y primeros años de juventud. Yo veraneaba en Almuñécar y para mí estar aquí es pues muy grato, ¿no? Así que, bien, sin más preámbulos voy a hablar ya de una modalidad de delitos de odio. Cuando hablamos de delitos de odio, estamos asistiendo tú que trabajas en violencia sobre la mujer, a discursos negacionistas y discursos horrendos. Y están empezando a salpicar también a los delitos de odio, ¿no? Se habla de los delitos de odio como si fuera una cuestión de lobbies, se habla del lobby gay, se habla del lobby judío, se habla de víctimas que se quieren privilegiar, ¿no? Esto me llama mucho la atención. No se trata de privilegiar a ningún tipo de víctimas, son víctimas que han estado ahí toda la vida, que están en nuestro Código Penal desde el año 95, y no lo habíamos mirado, que el artículo 22.4 del Código Penal o el artículo 510 del Código Penal están hace muchos años, insisto, desde el año 95, y que son víctimas que están sufriendo día a día gran cantidad de humillaciones, sobre todo humillaciones, agresiones físicas y discriminaciones. Toda esa parte del discurso de odio que es lo que voy a centrar el objeto de mi ponencia. Cuando hablamos de delitos de odio,
estamos hablando de delitos que afectan a bienes jurídicos de primera magnitud. Estamos hablando de la igualdad, que está en el artículo 1 de nuestra Constitución, como valor superior del ordenamiento jurídico, igual que la justicia, que el pluralismo político o que la libertad. Y no están en jerarquía, están todos en plano de igualdad. Y de ahí arranca todo nuestro sistema constitucional, ¿no? Estamos hablando de dignidad, que está en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Sin dignidad no hay ningún derecho. O sea, la dignidad es fundamental y lo tenemos justo antes de la regulación de los derechos fundamentales. Y como derecho fundamental, el primero que está regulado precisamente es la prohibición absoluta de discriminación, ¿no? Por tanto, estamos hablando de eso. Y claro, aquel que dice yo soy blanco, soy heterosexual, tengo un buen trabajo, esto no va conmigo. Los delitos de odio nos conciernen a todos. A todos. Porque aunque no encajes aparentemente en algún motivo de discriminación, tarde o temprano vas a encajar en la edad, esperemos que sí, a veces en la enfermedad o a veces en la discapacidad, que son motivos de discriminación. Y conozco personas que por las circunstancias y los azares de la vida acaban en una silla de ruedas y dicen, ahora te entiendo, ¿no? Ahora sé lo que es que no te dejen entrar en un restaurante porque ocupas demasiado espacio. Esto pasa. O que no te dejen alojarte en un hotel. Esto pasa. Es decir, que muchas personas que piensan, yo esto no va conmigo, nos va a todos porque es un tema de ciudadanía, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de calidad de la democracia. Yo siempre decía siempre digo que la calidad del Estado democrático es cómo protege al diferente y cómo protege a sus minorías. Pero tampoco no estamos hablando de minorías. La mujer, estamos asistiendo cada día y hemos incrementado bastantes el número de escritos de acusación por discurso de odio contra las mujeres. Las mujeres representan el 51% de la sociedad española, por tanto no estamos hablando ni de minorías ni de mayoría, estamos hablando de personas. Por tanto, esos discursos a los que lamentablemente estamos asistiendo y que hablan de negación pues eso, de la violencia sobre la mujer o que hablan de negación del cambio climático también afectan al ámbito de los delitos de odio y se trata de hacer ver como que, insisto, privilegiamos a víctimas. No, estamos protegiendo personas, protegiendo derechos humanos. Enlaza un poco con el lema de estas jornadas, ¿no? Migraciones y derechos humanos. Y ahora, a mí, uno de los sectores que más me preocupa es precisamente las personas migrantes, por las graves condicionantes que tienen para que puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Para empezar, pues tenemos un tema que llevamos peleando y que lo hemos reclamado desde la Fiscalía, y es que se modifique la ley de extranjería para que las personas migrantes que sufren un delito de odio, y a veces delitos muy, muy graves, pues no denuncian porque tienen miedo fundado a que se les abra un expediente gubernativo de expulsión. Por tanto, bueno, pues habría que buscar fórmulas, que las hay, como se ha hecho con violencia sobre la mujer o con trata de seres humanos, para que estas personas puedan denunciar. Pero a todo esto pues tienen barreras idiomáticas, barreras culturales, ignorancia de cuáles son sus derechos, porque muchas veces no son los profesionales quienes saben que está prohibido discriminar a una persona en el acceso a un establecimiento, como para que lo sepan las personas que lo sufren, ¿no? Por tanto, para mí los migrantes, y muy particularmente y muy especialmente todo lo que se está diciendo o haciendo en relación con niños y niñas y adolescentes sin referentes familiares. No, tenemos que desterrar de nuestro lenguaje, porque a veces nos dejamos llevar el término menas, eso es deshumanizarlos, es cosificarlos, es anonimizarlos, y por tanto tenemos que negarnos a utilizar esa expresión. Son niños y niñas y adolescentes. Pues este es uno de los colectivos que ahora me preocupa. Por eso esa sentencia que hacía referencia es una sentencia importante, ahora hablaré de ella, porque habla de un discurso el más grave de todos, que es el de la incitación a la violencia. Hablaba de organizar cacerías para ir a buscarlos y sacarlos de las calles. Esto, claro, el asunto ya tiene unos años, pero claro, esto lo hemos visto este verano en Torre Pacheco. Aquí centrado además en niños y niñas. Y claro, por primera vez el Tribunal Supremo, la justicia es lenta, tardía, pero llega a veces, pues reconoce que estos niños y estas niñas pues, son sujetos pasivos de delitos, de odio, de incitación a la violencia. Bien, yo no les voy a hablar de los delitos de odio, sino solamente una modalidad, que es el discurso de odio, que es el más difícil y el más complejo de abordar. Aquí tenemos un dilema: ni todo lo odioso es delito, ni tampoco la libertad de expresión puede suponer libertad de agresión. Aquí hay una tensión de derechos constitucionales de primer orden. Estamos hablando de difundir públicamente siempre expresiones que
que incitan, promueven, favorecen el odio, la violencia, la discriminación contra determinados colectivos que están protegidos en nuestro Código Penal. Pero es todo un mundo muy complejo, requiere sobre todo conocimiento no solamente de nuestro derecho constitucional, porque está en juego pues, la libertad de expresión, o otros también, como la libertad ideológica o de conciencia, pero claro, es que a veces nos hemos centrado muchísimo siempre en proteger la libertad de expresión, que es sagrada, porque sin libertad de expresión no hay Estado de Derecho, o sea, no hay democracia, obviamente. Esto para los demócratas lo tenemos clarísimo, pero claro, pero es que hay que poner en valor otros derechos constitucionales, ¿no? Con los que hablaba yo anteriormente, la igualdad, la dignidad o la prohibición de discriminación, ¿no? Es decir, el derecho de personas a vivir en condiciones de igualdad, pero también de libertad y de seguridad, y que sus derechos no se ven aplastados, que muchas veces son ignorados, ¿no? Estamos aquí muchas veces en discusiones de salón, hablando, he asistido desde que me dedico a esto, pues he asistido a reuniones con catedráticos, todo esto, claro, me dicen que soy un torquemada, ¿no? Pues siendo que intento ser bastante prudente, además, pero claro, dicen, no, es que tú quieres criminalizar la difusión de ideas. Digo, no es criminalizar la difusión de ideas, sino aquellas ideas que ponen en peligro a determinadas personas y bajo determinados requisitos y condiciones. Pero claro, yo empecé, se archivaba todo. En tema de discurso de odio, o sea, yo me acuerdo, claro, cuando estando en Barcelona, pues un alcalde conocido luego fue alcalde, entonces no era alcalde de la área metropolitana de Barcelona, pues wow, metiéndose con una forma muy, muy triste con los gitanos romanos, ¿no? O también, luego, todo eso se lo llevó después cuando vino el proceso, pero en Cataluña la extrema derecha viene de hace muchísimos años, la extrema derecha violenta, y teníamos un partido que se llamaba Plataforma por Cataluña, antes de que existiera lo que es hoy Alianza Catalana, que también pues acusé a su líder y claro, todo se archivaba por libertad de expresión, ¿no? Porque claro, yo creo que no será consciente de que este tipo de delitos, cuando tú haces discurso de odio, y es que lo tenemos comprobado, cuando hemos tenido delitos muy graves, lesiones con deformidad, con uso de instrumentos peligrosos o asesinatos, etcétera, en el que la investigación del asunto requería de medidas judiciales, de órdenes judiciales de limitación de derechos fundamentales, como volcado de ordenador o de móviles, hemos visto que los autores de esos graves delitos previamente habían consumido una gran cantidad de discurso de odio, porque hemos visto las páginas por las que circulan o los perfiles que tienen, etcétera. Es decir, que del discurso de odio no es inocuo, genera delitos y sobre todo contribuye a difundir de forma masiva e indiscriminada entre la población prejuicios y estereotipos que son la base de muchos delitos que luego se cometen en la calle. La gran mayoría de los delitos que se cometen en el espacio físico no los cometen personas radicalizadas, los cometen personas normales y corrientes que están empapándose de todos los prejuicios y de todos los estereotipos que se difunden de forma masiva e indiscriminada a través de Internet, ¿no? Bueno, pues tenemos esta tensión de derechos constitucionales. Esto hoy lo tenemos sobre todo el gran desafío en Internet y en redes sociales. Y nos ha dado, hemos ido analizando poco a poco por qué están proliferando, ¿no? Aparte de que pueda haber, yo creo, una especie de organización internacional con diferentes tentáculos que es muy difícil establecer, pero que hay como una organización, insisto, a veces con nombres concretos, pero a veces anónimos, que se dedican a difundir y a generar este tipo de contenidos, pero claro, se ven amparados en ciertas cosas. Primero, que es un instrumento, claro, de difusión masiva. Quizá a lo mejor los demócratas han dejado abandonado las redes sociales en manos de los intolerantes, ¿no? Pues en estos momentos tienen un control absoluto en las plataformas. Claro, muchas veces es con nombre y apellidos, pero claro, a veces con nombre y apellidos utilizan el lenguaje ambiguo, que no es delictivo, pero sí que genera después, con perfiles anónimos y falsos, genera un discurso de odio clarísimo, que es clarísimamente delictivo, ¿no? Y ahí tenemos el problema. Yo me acuerdo que hace 2 años, cuando ocurrió lo de Mocejón, no sé si lo recordaréis, en agosto pues, mataron a un chico y le echaban la culpa a un centro de menores que había en la localidad, y luego resulta que no, que había sido uno que da igual, pero había sido un nacional que era amigo de la víctima. Y entonces hice
di unas declaraciones diciendo que había que acabar con el anonimato de las redes sociales. Se me echaron todos encima. Y dije, a ver, acabar con el anonimato de las redes sociales no significa acabar con él de cualquier manera. Significa que cuando hay un delito y en una investigación judicial y bajo control judicial y bajo los principios de proporcionalidad y necesidad, como no puede ser de otra manera, se levanta el velo y sepamos quién es el que ha dicho eso y el que ha puesto en peligro la convivencia y puede generar, como ocurrió en el Reino Unido, unos graves desórdenes públicos además. Y sobre todo es que afecta a la calidad, pues como pasó en Torre Pacheco, bueno, estaban aterrados todos los migrantes de origen magrebí, estaban aterrados y no salían a la calle. Es decir, esto, claro, pues, cuando se hace bajo perfiles anónimos, esto, con orden judicial y con las debidas garantías de un Estado democrático, hay que levantar el velo. Es lo mismo que tú vas con un coche, atropellas a alguien, lo matas, que tiene que ser anónimo, ¿verdad? Que no, hay una matrícula y esa matrícula te permite saber quién es el titular, ¿no? El anonimato es bueno en las redes sociales también para que la gente sea libre y pueda expresar, pero claro, cuando se cometen delitos, ese anonimato tiene que desaparecer, ¿no? Bien, eso les confiere unas dosis de impunidad muy grandes, ¿no? Primero porque es imposible investigar todo lo que está ocurriendo en las redes, es imposible. No habría ni jueces, ni fiscales, ni policías suficientes para abordarlo todo, ¿no? Eso sería imposible. Por eso, al final de mi ponencia sí que expondré algunas líneas de cosas que se tienen que implementar, ¿no? Dificultades que tenemos, por tanto, grandes en la investigación. Primero, las plataformas no colaboran lo suficiente, por lo menos. Hay algunas que sí, no se puede generalizar tampoco, hay unas plataformas que sí y otras que no, pero claro, es que hay veces que no te dan la identidad o tardan muchísimo. Tengo investigaciones que han sido 8 y 10 meses hasta que has sabido el titular, si es que te lo han dado. Y hay veces cuando después de 8 o 10 meses con diferentes contestaciones te dicen, no, tiene que usted poner una comisión rogatoria, ¿no? Y claro, pues, algunas plataformas, aunque tienen que tener sede en la Unión Europea, pues se refugian en que pertenecen a estados en los que la libertad de expresión no tiene límites, como pasa en Estados Unidos con la primera enmienda de la Constitución, donde prácticamente es ilimitada la libertad de expresión. Con lo cual, muchos casos quedan impunes, a pesar de que son delictivos y que se han investigado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y se han puesto en conocimiento de los juzgados y de la Fiscalía, pero sin embargo quedan impunes por estas dificultades. Entonces, esto lo saben y, por tanto, se dedican a la difusión masiva e indiscriminada de ese tipo de contenidos, porque yo creo que existe una especie de entente internacional, que es difícil de definir los contornos, en el que se trata de socavar nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la diversidad y a la aceptación del diferente, ¿no? Bien, en cuanto al perfil de autores con los que nos encontramos, pues nos encontramos personas de todos los niveles, es decir, aquí no hay distinción, culturales, educativos, socioeconómicos. Mayoritariamente son hombres, es así, comprendidos entre 16 y 40 años. Estos son estudios serios hechos por el Ministerio del Interior a través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio y Discriminación. La mayoría no pertenecen a entornos radicalizados. Para mí esto es lo preocupante, porque antes parece que esto era una cuestión de neonazis y de esto. No, que también están ahí y son peligrosos, pero esto está ahora, lamentablemente, desparramándose como un agua, como el aceite entre gente normal y corriente, buena gente, el buen padre de familia que diría el Código Civil, de amigos conocidos que antes a lo mejor podían hacer un comentario racista tomándose una cerveza en el bar de la esquina, pero que ahora lo teclean y lo difunden de forma masiva y repiten contenidos que les vienen ya muchas veces sin leerlos, los retuitean, etcétera, ¿no? Esta es la gran mayoría de los esto. Pero luego también nos encontramos pues personas vinculadas con el entorno radical, ¿no? Desde partidos políticos, ideólogos, organizaciones extremistas de todo tipo. Y aquí tenemos las 4 dianas. Siempre se repiten. Tienen 4 dianas que en función del momento político, en función de la estrategia, bueno, pues se centran en una y se descentran en otra, ¿no? Pero son siempre la xenofobia, el rechazo al extranjero. Esto sí que además es un mal global, no solamente en España, sino en todo el planeta y sobre todo en el mundo occidental, y muy centrado ahora pues con los niños. La homofobia, entendido por la homofobia LGTBI-fobia, y el colectivo ahora que está más sufriendo este tipo de discursos son las mujeres transgénero, muy centrado en ellas. El antisemitismo, cuando es antisemitismo, porque lo digo también, hay como tratar de forzar que todo aquello que sea crítica a
las atrocidades del gobierno de Israel sea antisemitismo, y obviamente que no lo es, y ahí seguimos estrictamente parámetros del Consejo de Europa. Hay una recomendación, la recomendación número 9 del Consejo de Europa, que fue actualizada en el año 2021, que dice que no podemos llevar como antisemitismo aquello que forma parte de las críticas al Estado de Israel, ¿no? Por tanto, lo que es antisemitismo, pero sí, también nos encontramos con discurso de odio antisemita. Y a mí el que veo que más prolifera es el islamófobo. El islamófobo son las cuatro dianas más habituales. Bien, vamos a ver qué es esto del discurso de odio, porque claro, ya les decía que no todo lo odioso es delito de odio, ¿no? Yo tengo preparada una ponencia que no la voy a explicar toda, pero sí que la voy a dar a la organización, a quienes quiero agradecer pues la oportunidad de poder estar aquí hablando, a Luis Carlos, a Begoña, a JJD, la Asociación por los Derechos Humanos, incluso aquí de Motril. Queda a disposición de que la podáis compartir con quien queréis. Está actualizada hasta la última sentencia del Tribunal Supremo, también hay sentencias, mucha jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no voy a exponer aquí porque puedo aburrir y no quiero generar sentimientos de animadversión. No de odio, pero de animadversión por pesado. Bien, pero sí que tengo que aproximarme a esto, a qué es esto del discurso de odio. Lo primero que tenemos que partir de la base es que no podemos analizar todo este fenómeno en clave, desde el punto de vista jurídico, en clave nacional. Le decía antes a Begoña que más allá de los Pirineos hay vida jurídica. Y nosotros tenemos un mandato en el artículo 10.2 de la Constitución. Es decir, que toda normativa de derechos humanos interna, el Código Penal es una norma de derechos humanos, es la Constitución en negativo, todo se tiene que interpretar por imperativo constitucional conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por tanto, aquí tenemos que tener muy en cuenta las recomendaciones, el soft law y los tratados internacionales, que no voy a explicar aquí, porque hay desde la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación racial de Naciones Unidas, la Convención Europea de Derechos Humanos, hay todo un elenco de tratados. Pero sí que alguna alusión tengo que hacer porque es muy importante para poder interpretar nuestro derecho interno, ¿no? Bien, voy a hacerme referencia sobre todo al Consejo de Europa. Y voy a hacer referencia al Consejo de Europa porque el Consejo de Europa nos resulta vinculante. España forma parte del Consejo de Europa, tiene una convención, un tratado internacional que es obligatorio, que es la Convención Europea de Derechos Humanos, y tiene un tribunal. Y ese tribunal es imperativo para nosotros también, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando tiene un tema de discurso de odio, tiene en cuenta siempre, pues, obviamente, los documentos que generan los organismos del Consejo de Europa. Y entre ellos, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y después su Comité de Ministros. Y hay dos recomendaciones, que, para los que quieran profundizar, las podéis localizar fácilmente en Internet. La recomendación número 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, importantísima, porque todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el año 2016 se basan en ella. Y, por otra parte, la más reciente, que es del 2022, de su Comité de Ministros. Y aquí nos da una definición y unos parámetros. Luego veremos cómo esa definición de esos parámetros, qué requisitos, porque claro, aquí es para establecer sobre todo los límites de la libertad de expresión. Luego tendremos que ver con arreglo a nuestra legislación y nuestro Tribunal Supremo qué requisitos exigen para perseguir ese discurso de odio. Bien, aquí tenéis la definición que da la recomendación número 15. Es una definición muy amplia y dice que sirve tanto para el derecho penal como para el derecho administrativo, como para el derecho civil. Es decir, es una definición de discurso de odio, luego ya después dependerá de los requisitos de tipicidad que establezca cada código penal. Y hay legislaciones que no lo persiguen penalmente, el discurso de odio, y solamente lo persiguen administrativamente o de forma o en vía civil. En España tenemos una triple persecución, se puede perseguir en vía penal, en vía administrativa sancionadora y en vía civil, las tres, ¿no? Bien, habla de una o más formas de expresión para la defensa, promoción o instigación del odio, la humillación o menosprecio. Esta clave es muy importante, esta es la que nos ha permitido, luego veremos, abrir un nuevo campo en el que sí que ya hemos obtenido en el año pasado 6 sentencias del Tribunal Supremo, 6. Todas conformes con la petición de la Fiscalía y en algunos casos estimando el recurso de la Fiscalía. Y nos ha servido para esta definición cuando hablamos de humillación o menosprecio de una persona o colectivo.
difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza, basada en una serie de motivos de discriminación que eso ya depende de cada Estado. Nosotros tenemos los que tenemos, están en nuestro Código Penal, son los que hay quienes sostienen que tiene que haber más, hay otros que sostienen que tiene que haber menos, es lo que tenemos, ¿no? Pero los más importantes están. Yo creo que alguno falta, pero los más importantes están. Fundamentalmente tenemos el racismo, obviamente, la xenofobia, la intolerancia por motivos de orientación sexual, de identidad de género, las razones de género, la discapacidad, etc. Yo creo que faltan algunos, por ejemplo, yo creo que, en el modo de ver, se habla de racismo y nación. Yo creo que habría que incluir también el origen nacional, porque bueno, hay personas que son españolas. A mí no me gusta hablar de segundas o terceras generaciones, son españoles, pero está claro que en relación a su origen, su pasado de origen, se cometen delitos, aunque se puede hacer una interpretación con lo que hay, ¿no? O también nos falta, por ejemplo, hemos asistido, yo en Cataluña lo he visto, a delitos que se cometen por el uso de lenguas oficiales. Cualquiera que sea el castellano, sea el catalán, sea el euskera, o también el agredir a personas, el humillar a personas por su origen territorial dentro de España. Yo creo que eso serían motivos de discriminación que se tendrían que incluir. Pero bueno, los que tenemos un estándar muy amplio. Pensar que la Unión Europea solamente obliga a tener tipificado en el Código Penal, porque tenemos además una decisión marco del año 2008 que no evoluciona por el estado lamentable en el que se encuentra hoy el debate en la Unión Europea, que solamente obliga a tipificar delitos de odio por racismo y por religión y por xenofobia. Por ejemplo, la orientación sexual no está como motivo obligado de tipificación. La decisión marco no obliga a ello. O sea, hay un debate europeo todavía. España cumple desde el año 95 los máximos estándares en el ámbito subjetivo de protección, ¿no? Bien, esta recomendación número 15 no es obligatoria, no está en un tratado internacional. Por tanto, esta definición no es obligatoria, pero sí que tiene una gran influencia. Insisto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permanentemente la acoge en sus sentencias, ¿no? Establece 10 recomendaciones básicas a los Estados, define el discurso de odio. También va muy bien de cara a los jueces y a todos los operadores jurídicos, porque da definiciones de que se entiende por muchos conceptos discriminatorios, que muchas veces necesitamos una fuente de interpretación. Aquí se dan conceptos discriminatorios muy potentes. Establece, eso sí, que esto se puede perseguir, esto ya depende de cada Estado, en vía penal, administrativa o civil. Sí que establece la obligación de proteger a las víctimas, muy importante, la obligación de proteger a las víctimas, y sobre todo, y lo pongo en negrita y en rojo, que el discurso de odio se tiene que investigar. La mayor parte de las condenas que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los Estados es porque no se ha investigado. Porque se ha presentado una denuncia que tiene claros indicios o indicadores de que tiene una motivación por hechos racistas, xenófobos, homófobos, etc., y se archivan sin investigar. Ojo con esos autos reputando delito leve sin investigar, esos autos de sobreseimiento sin investigar. Y además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de desenmascarar la motivación discriminatoria, que muchas veces está oculta. Dice, hay que hacer una investigación eficaz y que no sea cosmética ni superficial. Bien, la obligación de investigar es fundamental. Hay montones de sentencias, estas son por discurso de odio no investigado, ¿no? Yo, cuando hablo a mis fiscales, les digo, en las jornadas de especialistas, les digo, no me gustaría que mi mandato, que son 5 años y estoy ya en el Ecuador, en mi mandato España fuera condenada porque sus fiscales no hayan promovido la investigación de hechos que revisten indicadores o indicios racionales de que es un delito de odio y se ha quedado sin investigar. Hoy me despertaba, no sé cómo será, porque claro, también las noticias pues muchas veces tienes que cogerlo todo con mucha prudencia, pero un atestado de Policía Nacional en que había investigado en Zaragoza por delito de odio, en este caso unos insultos claramente humillantes con amenazas a mujeres musulmanas en Zaragoza, y directamente se había archivado en el juzgado de instrucción con un auto de sobreseimiento de modelo. Pues claro, esta mañana llega un correo electrónico dirigido a la delegada de Zaragoza. Digo, esto que, a ver, no es cierta la noticia, hay que investigar. No podemos dejar que este tipo de hechos no se denuncien porque no son importantes, porque no son relevantes. Bueno, claro, en esto nos pasa pasa por falta de formación, porque no solamente es el juez que hace el auto, es el fiscal que le pone el visto. O sea, nuestro mayor combate es que, claro, yo ya sé que un juez de instrucción, con las horribles guardias que hay hoy en día, y los fiscales no pueden saber de todo, es imposible.
Es imposible, no les puedes pedir... O sea, el concepto de juez y fiscal de guardia renacentista que sabe todo es imposible. Pero sí que yo lo que les pido a mis compañeros que están de delegados en cada sección, que transmitan a sus fiscales que cuando están de guardia, si ven algo que les llama la atención, porque, claro, y esto llama la atención porque normalmente los haters lo expresan muy bien. O sea, inmediatamente, pues, y además no son muy creativos, ¿eh? La verdad que la creatividad literaria no es precisamente su rasgo. Pues moro de mierda, maricón de mierda, agresión, humillación en la vía pública, etcétera. Pues eso es fácil de detectar. Pues inmediatamente habla con el especialista. ¿Esto es delito de odio o no es delito de odio? ¿Esto tiene que ir por urgentes o no tiene que ir por urgentes? Simplemente es eso, ¿no? Bueno, pues pasa que en muchos casos todavía estamos asistiendo a que son archivos. Es la lucha contra la infradetección. Y eso obedece no a que nuestros profesionales tengan una voluntad de discriminar, sino que, bueno, falta de formación. Creo que es muy importante formación. Y la formación ha de ser obligatoria. Obligatoria, para todos aquellos que tenemos responsabilidades tanto en el ámbito de la seguridad pública como de la privada y en la administración de justicia. Y la privada, La privada es todo el mundo, porque claro, la privada nos vigila en todos los ámbitos. Y tenemos que impedir, con la adecuada formación, que cometan delitos, porque los cometen a veces, o si los detectan, actúen, porque piensan que eso no es delito y no actúan. Por tanto, tenemos seguridad pública, seguridad privada y administración de justicia. Formación que ha de ser obligatoria, que es el camino que marca la Ley de Igualdad de Trato, la Ley 15/2022, ¿no? Eso es importante. Yo siempre digo formación obligatoria y además debería ser evaluada. Porque lo que estamos hablando no es un capricho, estamos hablando de derechos humanos. Ni es una cosa, ni es una moda, ni es algo accesorio, ni es algo que, mira qué guays que somos, que nos hemos dedicado. No, es que lo que nos jugamos es la convivencia, nos jugamos la calidad de nuestra democracia. Y a veces yo creo que puede estar en peligro la propia democracia. Por tanto, la formación debería ser, desde luego, en la formación inicial es obligatoria y evaluada en estos momentos. En la carrera fiscal lo es, en la carrera judicial es obligada. En la escuela en Barcelona, los delitos de odio ahora se enseñan. Tenemos que conseguir modificar los programas de acceso a la carrera judicial y fiscal para que este tema... Porque, vamos, lo que hacen es... Claro, yo veo que están los tipos penales, yo he sido opositor y te los aprendes de memoria y ya está. No, hay que hacer ver otras cosas más, aparte de los tipos penales. Pasa igual en violencia sobre la mujer, etcétera. Sí. Vale. Perdón. Gracias. Bien. Por tanto, la formación es clave. Vamos de tiempo. Uy. Bien, aquí es muy importante las pautas que marca esta recomendación. Primero, la persecución penal ha de ser excepcional. Esto es un criterio que marca el Consejo de Europa. Es decir, solamente ha de quedar reservado para el derecho penal los casos más graves. Ojo también porque depende cómo sentemos los criterios, puede servir un instrumento también poderoso para reprimir al disidente. Quiere decir que esto se puede volver también. Entonces hay que ser prudente también con los criterios que se marcan. Y esto lo dice el propio Consejo de Europa, ¿no? Y proporcionalidad en la respuesta. Yo creo que la legislación española en estos momentos peca, yo creo, de excesivo punitivismo. Creo que las penas que van hasta 4 años de prisión creo que es desproporcionado para la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Francia tienen muchas más condenas con una ley que pone multas cuantiosas y que les toca realmente el bolsillo y las inhabilitaciones, que para mí yo creo que es más importante, ¿no? Y esto lo marca también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, aquí tenéis otra definición que no voy a explicar. Esta es del Comité de Ministros, también del Consejo de Europa, también vinculante en la medida en que luego la acoge también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Os lo dejo aquí y aquí habla que solo los casos más graves tienen que ir a la vía penal también. Insiste en el año 2022 el Comité de Ministros que tiene que haber también responsabilidades civiles o administrativas. Luego veremos el estado de la cuestión en España, ¿no? Y aquí habla de qué comportamientos se tienen que tipificar penalmente. En lo que es discurso de odio, tan solo considera que lo que es las conductas de incitación. Tenemos el problema cuando no hay una incitación. Tenemos, por ejemplo, el tema de la criminalización de los extranjeros, que ahí en la Fiscalía estamos tratando de abrir camino, no sé qué resultado tendremos. Todo el tema de las fake news o de la difusión deliberada de noticias falsas que criminalizan a los extranjeros, que para mí, en mi opinión personal, es en ciertos casos y en ciertas condiciones es lesivo de la dignidad, porque lo que haces es difundir mentiras para criminalizar a un colectivo y, por tanto, hay un tipo penal, que es el artículo 510 del Código Penal, que habla de lesionar la dignidad mediante acciones que entrañan humillación, menosprecio o descrédito. O sea, si tú cuando estás diciendo que todos los extranjeros son delincuentes o son terroristas, creo que estás lesionando su dignidad
mediante el descrédito. Pero esta es una interpretación que todavía estamos en fase de laboratorio de pruebas. Estoy pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo. Tuvimos un caso en Valencia, un inspector de policía además, presuntamente, porque obviamente fue absuelto, pues hizo afirmaciones de generalización. Él decía que llevaba años en la comisaría de Ruzafa diciendo que no detenía ningún nacional y que todos eran extranjeros, y generalizaba, ¿no? Entonces fue objeto de acusación por parte de la Fiscalía. La Audiencia Provincial de Valencia absolvió, pero no porque no encajaba en el tipo penal, sino porque es libertad de expresión. Y eso sí que conculca claramente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Criminalizar de forma generalizada a los extranjeros no es libertad de expresión. Otra cosa es que luego sea penalmente relevante, administrativamente relevante o no sea nada, pero no está amparado por la libertad de expresión. Bien, nosotros lo combatimos en recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, tampoco nos ha dado la razón. Y mis compañeros del Supremo, que yo esperaba que el tema iba a costar más convencerles, pues no. Y se ha interpuesto un recurso de casación que estamos pendientes de él. Por tanto, en eso estamos todavía en fase de pruebas. Pero sí que tenemos ya algunos avances que ahora después expondré, ¿no? Bien, vale. Bien. ¿Qué necesitamos para poder perseguir el discurso de odio? Bueno, estamos asistiendo a una proliferación masiva de discursos de odio. ¿Qué hace la Fiscalía, ¿no? ¿Y qué criterios sigue? Obviamente, yo antes, entre bastidores, decía que el tema de los delitos de odio, y entre ellos el discurso de odio, requiere sobre todo rigor jurídico y rigor científico. Esto no lo podemos hacer de forma artesanal. Hay que darle rigor jurídico y sentido de la institucionalidad y compromiso institucional. Yo creo que esas son las claves, ¿no? Bien, primero, que encaje en el Código Penal, ahora lo veremos. Dos, vemos a ver qué requisitos exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y vemos después la colisión con la libertad de expresión y la libertad ideológica o de conciencia, artículos 16 y 20 de la Constitución. Y luego tenemos un gran problema, que es el tema de la inviolabilidad parlamentaria. Escuchas a veces por parte de parlamentarios decir cosas que son claramente delictivas, pero claro, el artículo 71 y 72 de la Constitución, el artículo 71 particularmente, establece la inviolabilidad de diputados y senadores, y luego en las comunidades autónomas, los estatutos de autonomía también establecen esa inviolabilidad. Claro, dice inviolabilidad por sus votos, pero también por sus opiniones. Entonces ahí tenemos un límite. Claro, la inviolabilidad parlamentaria es fundamental para que los partidos políticos, el pluralismo político se pueda expresar con total libertad y los diputados y senadores puedan ejercer con total libertad, pero claro, esto debería tener algún límite también. O sea, es que claro, la inviolabilidad, igual que la libertad de expresión, no puede ser libertad de agresión. Claro, pero tenemos ese requisito que es infranqueable y además está constitucionalizado, ¿no? Entonces hay una dificultad, ¿no? Legalidad, que sepáis que claro, el derecho penal tiene artículos, como es el 510, que es el más importante. Luego también se considera discurso de odio, pero lo que pasa es que es ajeno a nuestras competencias, porque esto que es el tema de terrorismo, lo que es enaltecimiento y justificación del terrorismo, que internacionalmente se considera discurso de odio. Y luego pues lo que se ha llevado también, que aquí sí que hay que ser muy restrictivo, el tema de los insultos a las religiones, la blasfemia, el escarnio, etcétera, que lo tenemos tipificado en el Código Penal. Luego, si da tiempo, pues explicaré que hay una proposición de ley en tramitación parlamentaria, que está ahí en el 2023 dando vueltas para despenalizar esto en la línea de las recomendaciones que da el Consejo de Europa. Quiero decir, es el Consejo de Europa. Una cosa es los insultos, las humillaciones a los creyentes de una religión concreta, y otra cosa es el insulto o las supuestas ofensas a las religiones. Que, insisto, el Consejo de Europa, Naciones Unidas, hay diferentes organismos que hablan de la despenalización de este tipo de comportamientos. Bien, pero luego tenemos derecho administrativo sancionador, que no está puesto en marcha. Lamentablemente. Y que habrá que ponerse. Ahora se nombró hace relativamente poco la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, que contempla la Ley de Igualdad de Trato, pero claro, ella no tiene la autoridad, y digo de ella, pues además una compañera que es fiscal, y la fiscal delegada de Málaga, la nombraron presidenta de la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, que ha de impulsar toda la persecución en vía administrativa, porque claro, yo siempre pongo un ejemplo. Si yo me salto un semáforo, a mí nadie me va a detener, ni me va a poner a disposición judicial, ningún fiscal me va a acusar, me van a meter en la cárcel, salvo que vaya bajo los efectos del alcohol y mate a una persona, obviamente.
Pues en el ámbito discriminatorio también hay muchos comportamientos que son discriminatorios, que no tienen que ir a la vía penal, ni muchísimo menos, pero que no pueden quedar impunes como quedan ahora. Tendrá que haber un guardia urbano, un policía local, entre comillas, que sancione ese tipo de comportamientos porque son inadmisibles y porque están prohibidos. Por tanto, el derecho administrativo sancionador creo que es muy importante y está sin poner en marcha. Y tenemos legislación. Está la Ley Estatal de Igualdad de Trato, está también la Ley de Memoria Democrática, que contempla también infracciones en este ámbito, o establece también la Ley de los Derechos de las Personas LGTBI y multitud de normas autonómicas en materia LGTBI que hay en todo el Estado, ¿no? Por tanto, esto está todavía por poner en marcha. Bien. Vamos a las conductas que son las más graves, ¿no? Las conductas de incitación, aquí tenéis los artículos, fomento, promoción o incitación directa o indirecta al odio y la violencia a la discriminación. Tenéis también la distribución de materiales. ¿Cuánto me queda? No, te queda. Sí, un cuarto de hora, vale, bien. Entonces, vale, lo digo por pasar a algunas cosas más rápidas, otras menos. Aquí tenéis lo que es la producción de materiales orientados a incitar al odio, a la violencia, a la discriminación, y luego tenemos las conductas de negación, justificación o trivialización de los genocidios, ¿no? Declarados por tribunales. Bien, esto es legislación. Vale. Bien, que sepáis que las conductas de incitación son las más graves. Además, una pena que va de 1 a 4 años de prisión. Si se comete a través de Internet o de redes sociales, la pena mínima son 2 años y 6 meses, es decir, una pena muy alta. Esto, que sea una pena tan alta, da lugar a que muchas veces los tribunales se lo piensen más a la hora de condenar y se refugian muchas veces más en la libertad de expresión cuando realmente no es un hecho que está amparado por la libertad de expresión. Yo apuesto, y en alguna memoria lo hemos pedido de la Fiscalía General, que tiene que haber penas no privativas de libertad. Las penas privativas de libertad han de estar reservadas para los casos gravísimos que producen alteración como consecuencia de ese discurso de odio, alteraciones de la paz pública, como ocurrió en Torre Pacheco. En Torre Pacheco parece que ocurrió hace un año. Se están llevando a cabo investigaciones y cuando llegue el momento oportuno se sabrán los resultados. Pero hay unas investigaciones muy potentes en marcha, ¿no? Solamente para los casos más graves, gravísimos, debería reservarse las penas de ingreso en prisión. Yo apuesto más por el modelo francés de penas privativas de derechos y de penas pecuniarias. Bien, tenemos sentencias que nos hablan. Y es muy importante que lo diga el Tribunal Supremo, que lo que está afectado es la dignidad de las personas, la prohibición de discriminación y el principio de igualdad, que es con lo que comenzaba mi exposición. Aquí tenéis multitud de sentencias, lo digo para los juristas, los no juristas que quieran acercarse al tema, tenéis aquí referenciadas todas. Bueno, dice que es un delito de peligro, pero también tiene que ser un peligro real. Claro, el exigir un peligro, ¿cómo llevas tú a un juicio siendo una persona que ha hecho discurso de odio contra los musulmanes o contra los migrantes, etcétera, cómo has demostrado que ha generado peligro? Ahora os enseñaré cómo estamos empezando a hacerlo de una forma, digamos, científica desde la Fiscalía. Pero es difícil de tener que demostrar que, como consecuencia de lo que acusas, ha generado un riesgo en la sociedad en la que ha impactado, ¿no? El Tribunal Supremo nos exige actitud, gravedad y seriedad. Y ahí está donde está el tema, porque es muy interpretable. Claro, depende de la sensibilidad que tengas, depende de la formación que tengas, pues lo vas a ver grave o no lo vas a ver grave, lo vas a ver serio o no serio, lo vas a ver apto para generar riesgo en la sociedad o no lo vas a ver. Es decir, es un delito muy circunstancial y muy interpretativo. Entonces, bueno, la carrera judicial, la carrera fiscal sociológicamente es muy diversa, pero a veces no es muy cercana precisamente a los colectivos que sufren este tipo de delitos. Por tanto, aquí hay que hacer una especie de labor de gota malaya para ir concienciando y abriendo caminos. Pero se han ido abriendo y cada vez tenemos más sentencias. Cuando empecé en el año 2007 no había prácticamente nada, cero. Hubo que traer jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y empezar con las primeras sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y llegamos al Constitucional, con Librería Europa, la sentencia 235/2007. Y ahora estamos en un momento de generación de jurisprudencia. Y ahí traigo noticias buenas. Y algunas que todavía estamos, pues eso, en laboratorio de pruebas. Bien, pero que veáis que siempre se requiere actitud, gravedad y peligro cierto.
¿Cómo demuestras esto en un juicio? Peligro cierto de generar un clima de violencia o hostilidad. No es fácil. Claro, en sucesos como Torre Pacheco, yo espero que cuando las investigaciones culminen, y si es que se traducen en escritos de acusación y van a juicio, creo que todo el mundo, lo que pasa es que a lo mejor habrán transcurrido 4 o 5 años y la sensación de lo que ocurrió hace 4 o 5 años queda como muy lejos. Y la sensación de que se ha puesto... Ahora todos aún lo tenemos reciente y vimos, ostras, es que lo que se generó allí, es que aquello podía haber sido horrible, como pasó en el Ejido aquí hace muchos años, que por esto nacieron estas jornadas, ¿no? Claro, pues ese es el problema que tiene la justicia, que cuando actúa pasan 5 años y la sensación de peligro, que sí que la ves, porque afortunadamente esto tiene mucha repercusión en medios de comunicación, en el juicio esto no sale. Por eso hay que profesionalizar cómo lo llevamos a juicio. Bien, vale, lo dejamos aquí. Vale. Aquí tenéis todos los requisitos que no van a entrar. La sentencia famosa de 170/2026. Claro, parece que es un hito esta sentencia. Lo es, porque por primera vez pone en valor a los niños y niñas, que todavía se les sigue llamando menas en la sentencia para ser término mena, sí. Niños y niñas y adolescentes sin referentes familiares. De verdad, combatir... Muchas veces no nos damos cuenta del potencial lesivo que tienen las palabras. ¿Cuántas veces decimos... pues esto es una judiada, vas peinado como un gitano, o esto es un coñazo. Sin embargo, es cojonudo cuando ese microdiscriminación que se va transmitiendo, pues, bueno. Bien, pues aquí en este caso por primera vez se pone en valor a estos niños. Y es una sentencia, a ver, aquí tenéis, es una sentencia que sí, que fue de un juzgado de lo penal de Melilla, que se absolvió, que la Fiscalía recurrió, que se ganó en apelación en la Audiencia Provincial de Málaga con una sentencia fantástica de los magistrados, no recuerdo ahora qué secciones, y ahora en el Supremo se ha culminado, ¿no? Claro, pero es que aquí tenéis un poco las expresiones que hay, claro, quien a hierro mata, a hierro muere, dejaros de manifestaciones y tonterías, hay que actuar. Crear patrullas de vigilancia, bueno, es un poco casi como lo que se decía a la caza del moro en Torre Pacheco, ¿no? Esta gentuza tiene que sentir y saber que no tenemos miedo de plantarles cara. Bueno, pues expresiones de este tipo, que manada de cabrones, que se vayan a su puto país a pasar hambre, bueno, una serie de expresiones absolutamente abominables y que afortunadamente, bueno, esto inicialmente... Y estoy seguro, y no sé quién es, ni quiero saber quién dictó la primera sentencia diciendo que es libertad de expresión. Y estoy seguro que obedece a falta de formación. O sea, hay que apostar por formación, formación y formación. Mayúsculas, negrita y subrayado. La formación lleva a los cambios. Y quienes lleváis luchando muchos años en el tema de la violencia sobre la mujer lo sabéis perfectamente. La formación genera cambios y dinámicas. Bien, aquí es donde se han producido las buenas noticias. Cuando... En Barcelona sí que llevamos años persiguiendo lo que son las difamaciones públicas, los insultos públicos, el estar en un andén de metro y delante de decenas de personas, maricón de mierda o negro de mierda, etc. Eso se hace en un andén de metro, se hace en un establecimiento abierto al público o se hace en un campo de fútbol. Cuando llegamos a la unidad todo se archivaba. Se decía que o era una falta de injurias despenalizada en el año 2015 o era un delito privado de injurias. ¿Tú te imaginas si lo consideras como un delito privado de injurias? Es privatizar el derecho penal. ¿Qué significa? Que la víctima, un magrebí, un gitano, una persona sin hogar, la aporofobia, que entra en los cajeros automáticos, les insultan, les dicen barbaridades. Esta persona se tiene que buscar abogado y procurador para defender su derecho al honor. ¿Pero dónde estamos? Es que no está en juego el honor de esa persona. Lo que menos le importa a esa persona es el honor, es su dignidad como ser humano. Y tenemos un artículo en el Código Penal que encaja, pero vamos, sin necesidad de martillazos. Aquí no hablamos de sacrificar el principio de legalidad, ni de forzar la interpretación de los tipos penales, ni de sacrificar las garantías de investigados, acusados, procesados o condenados. No, se trata simplemente de analizar lo que ya teníamos y que lo teníamos ahí y que estaba sin explorar. Y hay un artículo en el Código Penal, primero, existe desde el año 95 un delito contra la integridad moral, en el 173, pero desde el 2015 hay un delito que habla de lesionar la dignidad mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por cualquiera de los motivos de discriminación. Ya está. O sea, tú humillar a una persona insultándola en un espacio público no es lo mismo en una conversación de tú a tú que en un espacio público. Es como si aquí ahora viene una persona y empezar a insultarle delante de todos. Es una humillación. No es un delito de injurias.
Bueno, pues contra esto hemos tenido que luchar y hemos obtenido sentencias muy importantes. Este es el artículo, el 512A del Código Penal, establece una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Tenemos infinidad de sentencias, infinidad de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, etc. Pero en este año hemos generado, en el año 2025, 6 sentencias del Tribunal Supremo. 6 sentencias que avalan este criterio y que nos han permitido, claro, se han visto las primeras condenas que salen en los medios de comunicación con jugadores como Vinicius o Iñaki Williams. Pero no sabéis la cantidad de víctimas anónimas que se han visto que esto antes no era delito y que ahora tiene una acusación y además un criterio que es obligatorio, que seguimos a pies juntillas en la especialidad y que además los tribunales nos avalan y que creo que todavía estamos siendo cicateros y creo que hay que pedir más, es que no hay delito de este tipo que no vaya acompañado de petición de indemnización por daños morales. No puede ser que la discriminación salga gratis. Entonces, en todos estos casos se pide indemnización por daños morales y los tribunales están a esto. Yo ahora, poco a poco, les voy animando a los fiscales, lo sabe que Jaime que está aquí, digo, oye, pues a lo mejor tenemos que pedir un poco más porque veo que lo conceden. Caramba, ¿no? Es que somos a veces muy cicateros. Yo a veces, cuando estaba en Barcelona, los delitos de robo con intimidación, si a ti te atracan en la calle y te ponen una navaja en la boca del estómago y no pedíamos indemnización de daños morales. Digo, oye, el sufrimiento que tiene esta persona, somos un poco cicateros. Quizá tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Pues, desde luego, en delitos de odio, el criterio que tenemos acordados en jornadas de especialistas y que seguimos todos los fiscales a pies juntillas es pedir indemnización por daños morales. Y luego, si le corresponde la suspensión de la pena como a cualquier otra persona que comete un delito, no sale gratis. Ahí aplicamos, como hace la ley cuando se reformó el Código Penal con la ley de violencia sobre la mujer, pedimos, y está en el Código Penal, en el artículo 83, la suspensión de la pena con regla de conducta. Participación en un programa de derechos humanos para que entiendan lo que les lleva a cometer el delito. Oye, y que están teniendo mucho resultado. En aquellas comunidades autónomas que está funcionando, porque muchos cometen por prejuicios y les cambia la dinámica cuando trabajas este tema, ¿no? Y ahí estamos aplicando, por tanto, el artículo 25 de la reinserción. Me la creo, ¿no? ¿Cuánto me queda? Acabando ya. Voy acabando. Bueno, aquí tenéis, ¿ves? las sentencias más relevantes que hemos conseguido. Primero fue la primera que conseguimos del 2022, que es un caso de Barcelona, a la última, pone 119, pero es 114. Esto lo tengo que corregir, lo corregiré para mandártelo. La 114/2026, que es una sentencia de Vicente Magro, que ya sabéis que cuando Vicente Magro explica, bueno, pero aquí nos ha venido muy bien, porque nos ha sentado una doctrina, nos ha dado una sentencia con, primero, 9 criterios desarrollados en otros 25 criterios y que, claro, pues esta sentencia pues, nos viene de maravilla ahora para poder afrontar muchos casos que antes quedaban impunes. Bien, no sé cuánto más tengo, ¿un minuto? No, un minuto. Ya está, vale. Bien, sí, voy a dejar todo lo que hay. Aquí tenéis a vuestra disposición todo lo que hay en estos momentos de estado de saber en tema de discurso de odio. Hay también sobre delitos contra los sentimientos religiosos. El criterio que está siguiendo la Fiscalía, que es aplicar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No estamos aquí forzando nada, insisto. En tema de sentimientos religiosos tenemos un criterio muy restrictivo. Ahí hay 2 resoluciones de audiencias provinciales, la de Soria y también de Barcelona, sí, aplicando también las recomendaciones del Consejo Europeo. Las tenéis aquí todas recogidas, ¿no? Las tenéis aquí. Tenemos aquí, pues bueno, con la Fundación Española de Abogados Cristianos, pues no para de presentar querellas. Yo lo que les transmito, porque son manifiestamente atípicos todos los comportamientos que en general están denunciando. Yo le pido a los fiscales ahora que tan pronto como se presente la denuncia y tengan conocimiento, que recurran los autos de incoación de previas, porque es que no es delito en la mayor parte de los casos. Bueno, aquí las tenéis recogidas muchas, esta es la última de Asturias, que es de 30 de septiembre del 2025. Y aquí tenéis también toda la jurisprudencia sobre la libertad de expresión recogida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que sí que yo quiero poner, y con esto concluyo mi intervención, es los problemas que tenemos ahora. Primero, en el derecho penal está claro que nos tenemos que quedar con lo más grave. Y tenemos que ser creativos en abrir nuevos caminos, que estamos explorando con el tema de la criminalización de los extranjeros. No sé qué recorrido tendrá. Pero en el derecho penal nos quedamos con lo grave. Vale. Pero el derecho administrativo sancionador hay que ponerlo en marcha. La Autoridad Independiente de Igualdad de Trato tiene en estos momentos al frente de la autoridad a una mujer comprometida y una mujer radicalmente independiente. Pero hay que darle los recursos, los medios humanos y materiales para que pueda poner en marcha. Hay que modificar la Ley de Igualdad de Trato porque el régimen de infracciones que prevé, para mí, no es satisfactorio.
porque no cumple con los requisitos de taxatividad que se exigen en las normas administrativas sancionadoras. Y además no puede ser que la potestad sancionadora esté dispersa en 17 comunidades autónomas y que dependa de las comunidades autónomas. No. Tienen que ser en autoridades bien estatales o autonómicas que sean independientes. Porque si la potestad sancionadora radica en 17 comunidades autónomas, nos encontramos con dispersión de criterios, inseguridad jurídica y a veces tentación de manipulación política. Por tanto, yo soy un firme defensor de que esto radique en autoridades independientes, sean estatales o sean autonómicas, para no vulnerar el régimen competencial establecido en la Constitución. Pero creo que eso es urgente ponerlo en marcha. Y para finalizar, necesitamos más recursos, necesitamos cambiar el criterio de la territorialidad en la investigación de este tipo de delitos. Los delitos que se cometen por redes sociales no pueden... Tenemos auténticos problemas, primero, para determinar qué cuerpo o qué unidad de un cuerpo policial lo investiga, y segundo, a qué juez de instrucción va, y después de un juzgado de instrucción a otro, y empieza el peloteo y se pegan 5 o 6 años. Esto no puede ser. Hay que cambiar el criterio de la competencia. Hay que atribuir al Ministerio Fiscal la investigación, porque al menos garantizaremos una unidad de actuación. Eso para mí es fundamental. Y no es una cosa solamente de España, es que es todo el entorno jurídico, tanto europeo y latinoamericano, que apuesta porque la investigación la tiene que llevar el fiscal con los debidos controles a través del juez de garantías, como no puede ser de otra manera. Pero ahora con los fiscales, pues, cuando las denuncias llegan a Fiscalía, sí que tenemos garantizado el principio de unidad de actuación, de evitar que la pelea entre fiscalías provinciales. Esto lo tenemos resuelto y con una unidad que coordina, además. Pues eso es un anticipo de lo que después tendría que venir, y que yo espero que sea pronto, no sé, tal y como está el Parlamento será difícil, pero sería deseable. Necesitamos, además, que en las fuerzas y cuerpos de seguridad tengamos unidades centrales que se tomen ciertas modalidades de discurso de odio por determinados grupos con el mismo interés y la misma profesionalidad que se han abordado fenómenos terroristas en España, porque hay grupos que a mí me preocupan, y está previsto en la Estrategia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, está previsto que los grupos supremacistas puedan ser también grupos terroristas. Necesitamos unas unidades centrales, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. En Cataluña ya están, con la Unidad Central de Mossos d'Esquadra, la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación, que se creó estando yo en Barcelona. Pero necesitamos que en Jefatura de Información de Guardia Civil y en Comisaría General de Información de Policía Nacional se creen unidades centrales con recursos, con medios, para investigar esto como se tiene que investigar. Y necesitamos más fiscales. Tenemos ahora fiscales, pero están haciendo 100.000 servicios. No puede ser. O sea, por lo menos en las capitales de provincia más relevantes y con cierto volumen de población, pero es que a veces no depende tampoco el volumen de población, porque estamos investigando discursos de odio que se producen en provincias muy pequeñas, porque allí reside el autor. Por tanto, necesitamos fiscales que puedan dedicarse, si no de manera exclusiva, de una manera muy preferente a este tipo de delitos, porque son muy complejos, dan muchísimo trabajo y ahora están saturados de servicios, y esto es totalmente inadmisible. Y necesitamos también que la Comisión, la Unión Europea, aprobó un reglamento de servicios digitales que establece las responsabilidades de las plataformas de redes sociales, y prevé que en cada país exista un coordinador de servicios digitales para agilizar la retirada de contenidos, para ver si las plataformas están cumpliendo con sus obligaciones, si están detectando o no los riesgos sistémicos, si están tomando medidas para prevenir los riesgos sistémicos. Esa autoridad, que es el coordinador de servicios digitales, que está nombrado desde el año 2024, no está en funcionamiento porque no se ha habilitado legalmente, a pesar de los intentos, porque hay proyectos de ley que sí lo intentan, habilitarle de las funciones y de los medios para ello. Yo, claro, aquí sí que me vais a decir que soy naif o soy un poco, ya casi friki. Digo, tendría que hacerse un pacto de Estado para la lucha contra los delitos de odio, igual que existe en otros ámbitos. Imaginaros, esto es, por eso digo que soy un poco naif, pero creo que este tema no es ni de progresistas ni de conservadores. Esto es un tema de demócratas y, por tanto, debería concernir a todos los que somos demócratas. Por tanto, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Después de tu extraordinaria intervención, se abre un turno de preguntas.
Cristina quiere preguntar y Patuca también. Hola, buenas. Vale, yo tengo 3 preguntas, entonces voy a intentar ser muy breve en cada una de ellas y separarlas porque es que no tienen nada que ver una con otra. Me genera bastante complejidad meter dentro del tema de los delitos y discursos de odio el tema del VIH. Porque es verdad que es claro que es un tipo de discriminación y es verdad que es una discriminación interseccional, pero es que al mismo tiempo creo que cuando nos referimos a este tipo de discriminación y salvando que es verdad que en el 510 del Código Penal sí que se refiere a enfermedad, discapacidad y tal, pero cuando estábamos hablando antes de, bueno, que lo has dicho, el tema internacional, los 4 pies estos o las 4 dianas. Claro, al final yo creo que el tema del VIH se mete directamente en la discriminación por LGTBI-fobia y eso ya supone una discriminación en sí misma, porque ya parte de un estereotipo que no tiene por qué ser relacionado con el VIH. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Pregunta 2, respecto de lo que ha ocurrido en Cartes. Es verdad que ahora Cartes, Cantabria, no sé si te suena. A ver, claro, es que a partir de ahí he entendido lo del tema de la inviolabilidad que comentabas, porque en Cartes es un pueblo de Cantabria, ¿vale?, en el que el gobierno de Cantabria ha comprado un edificio para establecer un centro de protección y la alcaldesa se ha negado a que se haga ese edificio, o sea, que se haga el centro de protección en ese edificio, con varias protestas de los vecinos. Bueno, lo último bastante positivo porque han salido los niños a la calle diciendo yo sí quiero jugar contigo y cosas así. Entonces, claro, ahora he entendido lo del tema de la inviolabilidad, porque lo de esta alcaldesa es bastante heavy, pero bueno... Los alcaldes no tienen inviolabilidad salvo que sean diputados, ¿eh? Sí, pero bueno, no sé cómo se gestionará eso, pero yo ahí sí que entiendo que hay un discurso y un delito de odio bastante... O sea, visualmente creo que se percibe bastante fácil. Y luego otro tema, cuando has comentado, claro, a nivel penal lo veo más claro, pero a nivel civil me cuesta más. O sea, a nivel penal sí que entiendo la diferencia o la aprecio mejor entre atentado contra la dignidad y atentado contra el honor, pero claro, la persecución en el ámbito civil me parece bastante compleja. Sí que es verdad que cuando se habla del tema de alquileres y discriminación en relación con los alquileres, hay bastantes pronunciamientos de ayuntamientos y esto se puede llevar por la vía contencioso administrativa. Cuando hablamos de impedir el acceso a determinados servicios y demás, aunque también tiene carácter penal, sí que se podría llevar por lo civil por algo muy concreto. Pero claro, cuando estamos hablando de insultos o discursos, ahí en la vía civil la única manera es atender a la propia imagen, al derecho al honor y la protección de estos derechos. Entonces, claro, si luego lo planteamos como que en el ámbito penal es un atentado contra la dignidad, no sé, simplemente por escucharte en esto, porque sí que ahí al escucharte ha sido como, uy, pues, ¿y cómo lo persigo en el ámbito civil, no? Es como... Gracias. Vale, ¿contesto Sí, ¿no? o espero la siguiente? Como tú digas. Bueno, yo creo que contesta ahora a Cristina. Vale. Bien, lo del VIH, tienes toda la razón. Nosotros ya lo estamos pidiendo desde la Fiscalía. El VIH tiene que ser un motivo, no el VIH, sino la serología como motivo de discriminación, porque ahora lo estamos llevando con una interpretación forzada. De hecho, tenemos una sentencia pendiente del Tribunal Supremo, que ahí sí que me costó mucho convencer a mis compañeros, porque pude detectarlo a tiempo. Es un asunto que nació en Barcelona, vino a la Fiscalía de Madrid y ahora está en el Supremo. Me costó mucho convencerles a los compañeros, que era una denegación de contratación en una compañía, una importante compañía de seguros privados sanitarios, ¿no? Y lo llevamos por enfermedad. Es un artículo 511 que es una denegación absoluta y vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo, ¿no? Pero lo llevamos por enfermedad, pero claro, hoy las personas que tienen VIH, afortunadamente en España, con los tratamientos antirretrovirales tienen carga viral cero, son indetectables e intransmisibles, por tanto no están enfermos. O sea, llevarlo por enfermedades es forzado, pero lo llevamos por ahí. No lo llevamos por LGTBI-fobia, porque el tema de la serología afecta a personas LGTBI como a personas heterosexuales. Lo llevamos por enfermedad, pero creo que en el estado de la situación hoy, otra cosa sería distinta una persona con SIDA, que ya ha desarrollado la enfermedad, pero las personas con VIH, actualmente en España, bueno, pues... es uno de los motivos de discriminación. Cuando he dicho antes, he hablado del aspecto físico,
la gordofobia, el origen territorial, el uso de lenguas oficiales, la serología es otro específico, que está en la Ley de Igualdad de Trato. La Ley 15/2022 ya se contempló expresamente que no hay una correlación entre los motivos de discriminación que protege la Ley de Igualdad de Trato y los que establece el Código Penal. Y dentro del Código Penal es un auténtico desastre, porque hay artículos en el Código Penal que protegen unos motivos de discriminación. Por ejemplo, la libertad sindical, que está protegida en el artículo 314, que no aparece en los otros lados. El origen nacional aparece en unos artículos, en otros no. Bueno, esto lo primero que había que pedir es uniformidad de motivos de discriminación y correlativo de lo que queremos sancionar en vía penal como motivos de discriminación y en otros órdenes jurisdiccionales. Creo que se abren, con la Ley de Igualdad de Trato, se abren nuevas vías. Lo digo porque hay muchos de estos comportamientos que se pueden perseguir en la vía administrativa. La Ley de Igualdad de Trato es una ley muy potente y es una ley que se puede aplicar para perseguir comportamientos a nivel administrativo sancionador, como por ejemplo, si yo, Miguel Ángel Aguilar, me convierto un día en un racista y digo que no alquilo un piso a un gitano, eso no es delito, porque lo que está contemplado en el Código Penal es la denegación de una prestación en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales. Por ejemplo, se lo hace una inmobiliaria, ¿vale? Pero si yo a título particular lo hago, pero eso se puede perseguir en vía administrativa sancionadora, en la Ley de Igualdad de Trato. No hace falta acudir a la vía civil. La vía civil es otra herramienta para determinados comportamientos. Por ejemplo, ahora se está hablando de que determinadas congregaciones religiosas, cofradías, etcétera, pues discriminan a la mujer. Eso no encaja en el Código Penal, porque el artículo 511 y el 512 hablan de denegación de prestación. Esto no es una prestación. En el primer caso, una prestación de servicio público, en el segundo caso, en el ejercicio de actividad empresarial o profesional. Eso no encaja en el Código Penal. Pero bueno, hay una sentencia del Constitucional que avala un recurso de amparo precisamente por vulneración del principio de igualdad, y eso fue por la vía civil. Es decir, la vía civil está ahí también por la Ley de Protección Jurisdiccional del Derecho al Honor, la intimidad y la propia imagen. Así se consiguió la primera condena en España con el honor de Violeta Friedman, que era superviviente de los campos de Auschwitz. Es una sentencia civil de Tomás y Valiente, ¿no? Es decir, que la vía civil está, pero exploremos la vía contenciosa administrativa, la vía administrativa. Yo, por ejemplo, cuando hablo con las comunidades musulmanas, es que no nos permiten abrir una mezquita, es que no nos dejan enterrar a nuestros muertos porque dicen que nos vayamos a nuestro país cuando somos de aquí. Los queremos rezar aquí, no en Marruecos, ¿no? Y se están empezando a abrir las primeras sentencias en vía contenciosa administrativa, en la que no hay que demostrar nada, no hay que demostrar un dolo, como en vía penal, sino que simplemente con una vulneración flagrante del artículo 14 de la Constitución es suficiente, ¿no? Ahora tenemos una sentencia de un juzgado de lo contencioso en La Rioja, que habían expulsado a una adolescente de un colegio porque las normas de régimen interior establecían que no podían llevar velo. No estamos hablando de burka, ni estamos hablando de hijab, o sea, de niqab, estamos hablando del hijab, ¿no? Y eso es una vulneración flagrante, primero, del derecho a la educación, del derecho a la libertad religiosa, y es una vulneración flagrante porque además se hace por una ordenanza o se hace por una norma de régimen interior de un instituto. Pues que tiene que ser por ley orgánica. Eso lo ha dicho el Tribunal Supremo ya en el año 2013, a propósito de un asunto que se llevó en Cataluña. Por tanto, la vía contenciosa administrativa está ahí, el régimen administrativo sancionador está ahí. Lo que hay que exigir es que se ponga en marcha. Y la vía civil. Entonces, los letrados, pues ahí tenéis todo un campo, ¿no? de explorar nuevas vías. Y es jueza. Es magistrado. No sabía que era... Bueno, Bien, no, Patuca. por el tipo de preguntas me parecía más propio de... Bueno, pues eso demuestra mucho, ¿eh? Es jueza. Pues bueno, pues una jueza, por lo que veo, muy proactiva, ¿no? Muy combativa, sí. O sea que... Patuca. Bueno, yo agradecerte primero la ponencia y tu trabajo. Es decir, las dos cosas, que aunque sé que está en el mandato de tu fiscalía, pero... Bueno, es el trabajo de muchos fiscales, ¿eh? Yo soy aquí el que habla, pero... Lo primero, agradecértelo. Y porque es imprescindible para este intento de contención contra el discurso antiderecho. Tengo una relación muy positiva con los micros. Y luego, bueno, has hecho una referencia, ¿no?, a la infancia no acompañada. Estamos extraordinariamente preocupadas desde la sociedad civil por el hecho de que la RAE haya incluido el término MENA en el diccionario, en su quinta acepción, sin haber hecho una referencia expresa que sí que hace en otros casos, que es que se desaconseja su uso.
Desde la sociedad civil se lo hemos pedido. Me consta que desde la Oficina del Defensor del Pueblo también hay, me va a perdonar porque está aquí presente, pero no sé si es recomendación o sugerencia, siempre me equivoco al respecto. Y bueno, pues ponderar qué tipo de actuaciones se pueden hacer desde la Fiscalía también un poco en este sentido, desde esta pues coordinación institucional. Plantear este tema porque nos parece que no es una cuestión baladí. Muchas gracias. Vale, pues comparto totalmente tu sentir. Lo de la Fiscalía lo único que podemos hacer es implorar, no, quiero decir, sí, bueno, pero la RAE siempre le cuesta adaptarse a los tiempos. No solamente, también le pasa a los gitanos, quiero decir que son varios colectivos, le cuesta. Yo creo que a base de, desde la sociedad civil, si el defensor del pueblo que está aquí, Patricia Bárcena, luego tendrá oportunidad de explicarlo, la Fiscalía, yo desde luego lo que trato es, en cada intervención que tengo pública y desde luego con mis compañeras y mis compañeros, es decir, no utilizar el término MENA. A mí me parece, como también es muy importante, es que el lenguaje es muy importante. También cómo tratamos a las personas transgénero, ¿no? que todavía no han hecho el periodo de transición y en su documentación pues ponen todavía su nombre original. ¿Qué cuesta en una declaración, en el juzgado de instrucción, en un juicio, llamarla por su nombre simplemente? Es que es una cuestión de dignidad. Luego tendrás que poner en el documento que generes, pues obviamente por razones de seguridad jurídica, nombre completo oficial y su DNI, pero ¿qué cuesta? ¿No? Es que es un tema de humanidad. Entonces, lo de cosificar a las personas mediante un acrónimo comporta la deshumanización. Por tanto, yo comparto ese sentir. No sé si podríamos hacer algo más de la Fiscalía. Igual le tenemos que, como se dice en Cataluña, en de fer un pensament, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, lo comparto plenamente. Y además, mira, yo tengo la suerte mi pareja trabaja en el ámbito de migraciones y trabaja con chicos y chicas extutelados, ¿no? Y nos estamos perdiendo, por no apoyarles, nos estamos perdiendo un capital humano, cultural, laboral, profesional. Hay una historia de éxitos de asociaciones que trabajan con ellos, fundamentalmente suelen ser normalmente chicos, que están hoy desarrollando puestos de trabajo fundamentales en nuestra sociedad y que nos lo estamos perdiendo por excluirlos, por deshumanizarlos, por criminalizarlos, ¿no? Por tanto, creo que hay que hacer un llamamiento a combatir ese discurso que es terrible y que lamentablemente en vía penal es muy difícil perseguirlo, pero que desde luego también depende muchas veces no solamente de la labor que podamos hacer institucionalmente, sino también de cada uno de nosotros, ¿no? en el día a día, ¿no? Pero sí. Marco tiene, luego Patricia, Muntaser, Alfonso y ya acabamos contigo, ¿vale? Venga. Marco. No, que no tenía que hacer. Ahora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Hablo en primer término en nombre también de la Asociación contra el Odio, de la cual soy colaborador. Les he preguntado a las compañeras si te trasladara alguna pregunta o queja y me han dicho que solo, de momento, enhorabuenas por el trabajo colectivo y por los últimos avances, que son muy importantes. Cuesta, ¿eh? Sí. Yo estoy en contacto con vuestra asociación y sé que genera a veces cabreos cosas que no salen adelante, lo sé. Pero bueno, que sepas que la respuesta han sido en esa dirección. La otra cuestión, respecto de la distinción que hacías también de planos de actuación, la parte autonómica, sobre todo, ¿no?, de carácter administrativo y la penal. A mí me surge una duda también porque es cierto que esa dispersión y esa politización es un riesgo, pero por otro lado el impacto precisamente de la sociedad civil y de las organizaciones sobre sectores gubernamentales más cercanos a veces es más sencillo. Por ejemplo, eso se ve en oficinas antidiscriminatorias de ayuntamientos, que han sido muy reacias, pero ante un proceso de movilización y de reacción han avanzado, ¿no?, en una lógica de garantista. Y creo que también proteger esos espacios puede ser interesante, aunque genera, entiendo, una dispersión compleja también. Y la última cuestión es una pregunta que en ACO, en la Asociación contra el Odio, se encuentran bastantes peticiones de acompañamiento respecto de grupos de WhatsApp, ¿no? Ese espacio donde en principio es cerrado porque es un grupo, pero tiene una dimensión ya y la calificación de eso me parece uno de los terrenos quizás también importantes a avanzar en cómo abordarlo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias porque das de lleno en dos cosas que, a ver, yo
En Barcelona he trabajado muchísimos años y allí funcionaba la oficina de no discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, que fue pionera en toda España. Pero hay muchas otras oficinas en Valencia, etcétera. Eso hay que apoyarlo. Cuando yo hablaba de que tiene que ser autoridades independientes y que me preocupa la dispersión, ha de ser a la hora de sancionar. Todo el trabajo que tienen oficinas de derechos humanos que hay en algunos ayuntamientos, concejales que se han batido el cobre, porque yo conozco bastantes que se han batido el cobre por este tema. Eso hay que promocionarlo mucho, porque hace una labor de información, de asesoramiento, de derivación, de atención integral. Eso hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo con recursos porque es muy necesario. A mí lo que me preocupa, porque los ayuntamientos en estos momentos no tienen potestad sancionadora, en Cataluña sí que se prevé, ellos tienen su propia ley de igualdad de trato, la ley 19/20, y se va a dar potestad sancionadora al Ayuntamiento de Barcelona. Pero hay que hacerlo bien, porque esto no puede depender de criterios políticos, sino que tiene que ser, insisto, autoridades independientes. Por tanto, eso es lo que a mí me preocupa. El tema de la potestad sancionadora, si inco o no inco expediente sancionador, si sanciono o no sanciono, esto tiene que regirse yo creo, por autoridades que tengan un perfil independiente para evitar precisamente la instrumentalización política. Y en cuanto a los canales cerrados de comunicación, ahí tenemos un desafío. Claro, muchas veces me dicen, claro, el artículo 510 habla de los que públicamente inciten, promuevan o favorezcan. Es decir, se requiere publicidad. Dices, ¿hasta qué punto en un canal cerrado de comunicación se cumple el primer requisito que te exige el tipo penal, que es que sea publicidad? Bueno, depende, porque claro, un canal cerrado de comunicación no es público, pero claro, si lo forman cientos o miles de personas, el requisito para mí de la publicidad se cumple. Sobre todo cuando se trata de personas que ni siquiera se conocen entre ellos, porque claro, yo puedo formar, no tengo tantos amigos, formo entre mis amigos un grupo de 100 personas, pues sí que es un canal cerrado de comunicación, pero si yo formo un grupo de 100 o 200, 500 o miles de personas que ni siquiera se conocen, para mí el requisito de la publicidad ya se cumple, ¿no? Y lo tenemos sobre todo en Telegram, ¿no? Que también es un canal cerrado de comunicación. Por tanto, yo creo que se puede cometer un delito perseguible si se dan los requisitos, si se comete a través de un grupo de WhatsApp, dependiendo de las características que tenga el grupo. Y depende del número de componentes, y para mí un factor clave es que se conozcan o no se conozcan, que realmente lo que les une es una afinidad a lo mejor ideológica, precisamente de perseguir o de humillar al diferente, ¿no? Patricia. Aquí. El micro está ahí, vale. Pues perdona, Patricia, porque habla Muntaser, luego hablas tú. Vale. En el primero, como gracias por todo. Soy Muntaser Abdallah, como abogado palestino. Viven en Barcelona, Cataluña. Como yo tengo... Ahí está, delante de que se está levantando. Vale. Así ya te veo, ya. Sí. Muntaser. Yo tengo solamente una pregunta, es como un inmigrante, por ejemplo, no tiene el papeles. Y yo he visto como eso y como yo tengo como amigos más o menos conmigo, viven en mi barrio, son marroquíes, son de todo el mundo más o menos. Pero preguntas mí como, cuando yo no tengo el papeles y hacer conmigo algo, yo puedo ir al Moses, por ejemplo, como en Barcelona, o algo racismo hacer conmigo y yo no sabe qué hacer porque yo no tengo el papeles y no quiero ir al Moses y estoy no seguro. Es como mi pregunta, cuando hacer conmigo algo como de racismo, ¿puede ir al Moses como estoy inseguro o no? Y gracias. Bueno, planteas un problema que antes he hecho referencia, y es que, claro, no puedes conjurar el riesgo de que pues de allí lo manden a la Brigada Provincial de Extranjería y le abran un expediente de expulsión, porque está previsto en la ley. Por eso yo creo que es necesaria una reforma de la Ley de Derechos y Libertades de las Personas Extranjeras en España, que contemple expresamente que en determinados delitos y en determinadas circunstancias no exista, porque les estamos vulnerando a estas personas al no denunciar, les estamos vulnerando un derecho constitucional, que es el artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva. Son víctimas de un delito y se lo tienen que comer en silencio porque tienen el fundado riesgo de que les puedan abrir un expediente de expulsión. Entonces yo creo que esto, que hay que buscar una solución y pasa, en el modo de ver, por una reforma legislativa. Entre tanto, yo muchas veces pues les pido a las fuerzas y cuerpos de seguridad pues sentido común
y aplicar otros principios constitucionales, ¿no? Entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva. Claro, ¿no? ahí está muy bien, perdón, el paralelismo con violencia de género. En violencia de género se ha ampliado y hay una percepción por parte, aún todavía nos queda mucho, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que no pueden acudir, no pueden expulsar a ninguna mujer que denuncie Pero porque se una reformó la violencia. ley. La ley lo contempla como para la Hay trata. otra formación también. Y hay otra formación, Y exacto, otra porque formación. se puede ver con otra perspectiva. Sin necesidad de reformar la ley, se puede ver con otra perspectiva en clave de derechos humanos, en clave de derechos fundamentales. Y para mí, sobre todo, el más importante para estas personas que han sufrido un delito es que el Estado tiene obligación de protegerlos, de atender a las víctimas. Lo hemos visto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el deber de proteger a las víctimas y, por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, yo creo que con una interpretación, pero esa interpretación se hace a lo mejor cuando estás en los tribunales y los jueces de lo contencioso ahí tienen un papel fundamental. Pero claro, entre tanto las víctimas, las pones, bueno, tienen miedo, tienen pánico a acudir a una comisaría, es lógico. Pues, Patricia. Sí. Bueno, me sumo a los agradecimientos, no solamente por la ponencia, sino por el trabajo y sobre todo porque siendo periodista a veces tenemos la tentación de dedicarnos casi todo el tiempo a desmentir y combatir esos discursos del odio. Yo tengo varias preguntas resumidas, lo voy a resumir muchísimo. La primera es cómo está afectando el hecho de que la Unión Europea haya incorporado la definición más manipulada, ¿no?, de antisemitismo en su estrategia contra la lucha contra el antisemitismo, que incorpora cualquier crítica al Estado de Israel. Cómo está afectando aquí en el movimiento de solidaridad con Palestina y cómo lo está utilizando el lobby sionista, que me consta que hay varias activistas pendientes de juicio y que nos dejan muchas veces atemorizadas a la hora de contar las violaciones de derechos humanos, si desde la Fiscalía de Odio se está teniendo en cuenta. La otra es qué herramientas tenemos para denunciar a esos medios de comunicación, tertulianos y señores que se dedican a difundir odio desde las televisiones fundamentalmente, desde hace muchísimo tiempo, si hay posibilidad de denuncia. Otra es que yo a veces tengo la tentación de convertirme en Villarejo, ir siempre con el móvil encendido, porque realmente hay muchos espacios en los que me encuentro con discursos de odio. ¿Tiene algún valor? Quiero decir, en el tren, una persona que está haciendo un discurso de odio racista, homófobo, si se graba esa conversación, luego tiene valor para interponer una denuncia. Y lo último es, hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero en mi experiencia, y seguro que muchísimas personas que están aquí también de la sociedad civil, es que en la policía te encuentras muchísimo discurso de odio y grandes barreras para denunciar los discursos de odio, a veces con las personas que han sido agredidas en su dignidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Gracias. Bueno, dos temas. A ver, el periodismo es fundamental, el periodismo libre basado en información veraz y contrastada, ¿no? La información veraz y contrastada del periodismo cuya dignidad hay que defender. Bien, pero bueno, también ahí es verdad que hay pseudoperiodistas o... A ver, en principio es cierto que los estándares de protección de la libertad de expresión son más elevados, como no puede ser de otra manera, para periodistas y también para políticos. Los políticos, además, ciertos políticos, no todos, tienen inviolabilidad parlamentaria. Claro, respecto a los periodistas, el estándar de protección es más elevado, ¿no? Pero bueno, también se puede cometer delitos. Claro, depende quién lo diga, cómo lo diga, ante quién lo diga. Aquí ha faltado por exponer todos los criterios que tenemos en cuenta con el famoso test de Rabat que diseña la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, el periodista no tiene una impunidad total, depende de lo que diga. Lo que pasa es que sí que es cierto que el umbral de protección de la libertad de expresión es más elevado que para el común de la ciudadanía, porque también hay que proteger el derecho a la información. Otra cosa es que a veces no es información, sino que es desinformación, que esto es otra cuestión, ¿no? El antisemitismo. Creo que lo he dejado caer antes en mi intervención. En la Fiscalía somos muy rigurosos en lo que se orienta como antisemitismo. Yo creo que nadie podrá decir que precisamente no he perseguido antisemitismo. O sea, las sentencias más importantes que hay sobre negación y justificación del Holocausto están hechas desde la Fiscalía de Barcelona. Y hemos llevado multitud de asuntos. Lo que es antisemitismo se tiene que perseguir. El odio al judío por ser judío se tiene que perseguir. Igual que el odio al musulmán, o el odio al gitano, o el odio al inmigrante. Pero las cosas hay que interpretarlas de acuerdo con el sentido real de las cosas. Es decir, y hay que ser jurídico y hay que ser estricto. Hay
Nuevamente, yo, que soy muy europeísta y muy pro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, me baso en las recomendaciones del Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene una recomendación, la número 9, que define lo que es antisemitismo. Y ellos expresamente ya dicen que esa definición que hay internacional de antisemitismo, ellos no la cogen, el Consejo de Europa, no la Unión Europea, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es muy importante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se alimenta de los documentos del Consejo de Europa. Y ahí dice ojo, con llevar por antisemitismo lo que es el ejercicio de la crítica al Estado de Israel o a sus gobiernos por el conflicto árabe-israelí. Por tanto, ahí somos muy estrictos. En el ejercicio de la protesta legítima, a veces se cometen delitos. Por ejemplo, puede ser pues que haya unos desórdenes públicos, unos daños. Espero. Nosotros cada caso, los compañeros nos los trasladan y los analizamos cada caso. Sí, los casos que hemos visto últimamente en la Fiscalía no hemos aplicado el agravante de antisemitismo en ningún caso porque no veíamos antisemitismo, tampoco no es una postura ideológica, sino que es una postura jurídica, con arreglo a esa recomendación. Eran excesos a veces, delitos que se cometían en el exceso de la crítica y se cometían delitos, bueno, pues como cualquier otro delito. Luego también hay que ver, también ha pasado que hay toda una jurisprudencia consolidada sobre la protesta también sindical y política, que a veces se producen cortes de cartera, etc. Y hay una jurisprudencia a la hora de aplicar las eximientes correspondientes. Por tanto, pero antisemitismo, que yo sepa, en estos momentos no hay ningún asunto pendiente de juicio, al menos que se haya supervisado desde mi unidad, en la que se haya acusado por protestas por las actuaciones del Estado de Israel con una motivación antisemita, que es lo que a mí me corresponde. En el momento que no hay antisemitismo, nosotros no lo detectamos, el compañero ya de la especialidad ya no lo lleva y lo lleva al fiscal si se ha cometido desórdenes públicos, daños, amenazas o lo que sea, ¿no? Por tanto, sí que somos rigurosos, insisto, aplicando criterios estrictamente jurídicos marcados por el Consejo de Europa. La recomendación número 9, si vos pones recomendación número 9 de la ECRI, que ya tiene unos años, pues se actualizó en el año 2021 y lo dice expresamente, ¿no? Y bueno, pues las grabaciones, ¿no? Me decías, bueno, las grabaciones hay que tener cuidado, depende de cómo se produzcan, ¿no? Es decir, si es una grabación en espacio público, si es una grabación realizada en una conversación que sostienen dos personas, hay que ver el caso. Ojo con las grabaciones, hay veces que sí, si tú estás en una conversación con otra persona y tú le grabas, tú formas parte de esa conversación y por tanto no hay intimidad, pero claro, si tú estás captando una conversación de terceros, hay que tener cuidado, ¿eh? Es decir, pero bueno, depende, hay casos que sí, y grabaciones. Llevamos multitud de hechos con grabaciones que se producen en la vía pública o en andenes de metro, etc. Por tanto, las grabaciones hay que tener, depende de las circunstancias y en qué modos se produzcan. Ojo, porque puede vulnerar derechos como el derecho a la intimidad. Y luego, fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, si se están cometiendo delitos hay que denunciarlos. Y a veces no es delito, a veces bueno, pues entonces hay que ponerlo en conocimiento del Ministerio del Interior o de otras instituciones para que se depuren responsabilidades disciplinarias. No toda de ser penal, también está la vía disciplinaria. Cada vez me encuentro más policías comprometidos en este tema. Esto también hay que hacer y hay que poner en valor el esfuerzo y el trabajo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad en los últimos años. No hubiéramos hecho nada los fiscales si no hubiera sido por el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En muchos pucheros hay garbanzos estropeados. No me gusta decir garbanzos negros porque no me gusta la palabra. Hay garbanzos estropeados. Lo que hay que hacer es depurarlos. Pero tampoco se puede generalizar. Yo quiero poner en valor el trabajo magnífico que se están haciendo. Y yo en Cataluña trabajo con Mossos d'Esquadra. Es un cuerpo ejemplar. Y ahora que estoy trabajando con Policía Nacional y Guardia Civil, de verdad veo mucha implicación. ¿Que hay garbanzos estropeados? No lo niego. Pero no se puede generalizar el puchero, ¿eh? Bien. A ti y ya acabamos con Alfonso luego. ¿Perdón? ¿Se me oye? Sí. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Quería hacer, bueno, primero un comentario y después una pregunta. Has comentado que, bueno, que no todo tiene por qué ser llevado a través de la vía penal, ¿no? Que contamos con la vía administrativa. Y yo quería trasladar como abogada las grandísimas dificultades y confusión que existe alrededor de la aplicación del régimen sancionador de la 15-2022. Nadie sabe quién lo aplica. ¿El régimen sancionador de?
No lo he oído. de la Ley 15/2022. Ah, sí, claro. Nadie sabe cómo aplicarla, nadie sabe quién sanciona, las abogadas tenemos mucha confusión y las administraciones públicas también. Nadie sabe realmente qué hace la autoridad independiente. Bueno, simplemente como trasladarlo porque realmente en la práctica, a nivel administrativo, no existen vías claras y al final siempre se acaba judicializando o forzando algún acto administrativo de alguien para poder llevarlo Claro, a al lo contencioso. contencioso. Eso por un lado. Y por otro lado, teníamos aquí la duda y el debate, ¿no?, de ¿qué jurisprudencia existe que hable de delitos de odio por razón de género contra las mujeres, ¿no? Entendemos que puede ser un concepto bastante, bueno, pues a lo mejor es amplio, a lo mejor se confunde con otros tipos, a lo mejor, ¿no?, a nivel penal, ¿no?, está el agravante por razón de género y queríamos saber un poco cómo se estructura. Se nos ocurrían bastantes ejemplos que nosotras entenderíamos como juristas que podían encajar, pero no sabemos si existen ejemplos claros de la jurisprudencia. Sí. Mira, empezando por esto, porque es un tema que a mí, año 2015, 56 muertas, pocas me parecen para la cantidad de locas sueltas, putas locas sueltas que hay. Esto es un tuit junto con otros más. Sentencia 72/2018 del Tribunal Supremo, condenando por incitación a la violencia contra las mujeres. Hay sentencias del Supremo, pero tenemos ya bastantes sentencias de audiencias provinciales que hemos logrado conseguir por discurso de odio contra las mujeres. Empezamos con una primera sentencia de un juzgado de lo penal de Mataró, de Lucía Vilés, que hoy es vocal del Consejo General del Poder Judicial. La conocí en aquella época y conseguimos una condena por precisamente llamar feminazis y además justificar la violencia, que las peguen y todo esto. Bueno, pues ahí ya conseguimos una primera sentencia de un modesto juzgado de lo penal de Mataró. Pero tenemos esta del Supremo y empezamos a tener... Esta semana me llegó una maravillosa sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de discurso de odio por razones de género. Hay sentencias y hay que llevarlo por razones de género. Tenemos una sentencia muy bonita de la Audiencia Provincial de Madrid que en un cartel en la vía pública con mujeres líderes que han sido en la lucha por el movimiento feminista y por la igualdad de las mujeres, lo vandalizaron y condenaron por el 510(2)A del Código Penal, por lesión de la dignidad de las mujeres por un acto de descrédito y de humillación y menosprecio a la mujer. Eso es una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Tenemos sentencias y vamos a ir a por más, porque estos casos se están enfocando y tenemos herramientas, ¿no? O sea que sí. Y luego la Ley 15/2022, pues tiene toda la razón, ya lo he expuesto, que está por poner en marcha todo el aparato administrativo sancionador. Los abogados tenéis para mí la labor de la abogacía es fundamental, porque vais a tener que provocar pronunciamientos. Los abogados además tenéis la gran ventaja que no tenemos los fiscales. Los fiscales no podemos llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas estas cosas, si en la jurisdicción aquí española no se consiguen, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia fantástica. Pues a lo mejor habrá que llegar a algún caso en que no se está protegiendo debidamente a las víctimas porque no se está aplicando la legislación administrativa sancionadora, ¿no? Ahí los abogados tenéis una capacidad de legitimación que los fiscales lamentablemente no tenemos. Bueno, hay que conseguir, me consta que la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, que ya ha empezado a arrancar, quiere empezar a implementar medidas. Aquí no puedo hacer de spoiler, porque no soy la Autoridad Independiente, pero están empezando a trabajar. Lo que les falta es recursos. Y la Autoridad Independiente, claro, tiene que trabajar con una ley que francamente es o manifiestamente mejorable. Yo creo que se debería mejorar esa ley. Es una buena ley, pero le falta... Yo creo que necesita modificaciones y hay que implementar. Es que, claro, la ley se aprobó en el año 2022. En desarrollo de esa ley tardamos un año en que la Fiscalía, que afortunadamente se blindó legalmente la especialización, un año hasta que se trasladó en la práctica. Pero es que la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato, que nace con esa ley del 2022, se nombró el año pasado. O sea, 3 años hasta que se crea, pero es que ahora están todavía no tiene aprobados sus estatutos, que están pasando por no sé cuántos dictámenes de que si del Consejo de Estado, que si del Ministerio de Hacienda, no sé, está la pobre, está desesperada, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues que hay que ponerse las pilas. Alfonso.
Hola. Del mismo modo que se ha tipificado la negación del Holocausto como delito, ¿ve concebible tipificar lo mismo por negación del genocidio de Gaza? A ver, lo que tipifica el artículo 510.1c del Código Penal, el 510 es como la vanguardia del siglo XIX, ¿no? Que es una hoja enorme, ¿no? Contempla la negación, la trivialización o la justificación, graves, siempre han de ser, del genocidio. No especifica de qué genocidio, no es del Holocausto, el Holocausto es uno de ellos, ¿no? Lo importante es que sea declarado por tribunales como tal. Por tanto, yo creo que hasta que no esté declarado por tribunales que se está en camino de, pero todavía no, hasta que no haya una resolución declarando que eso es un genocidio, difícilmente se podrá sostener una acusación, pienso yo, También es un tema que tengo sin explorar. Aquí estoy haciendo un poco también de laboratorio de pruebas, pero yo creo que hasta que no haya una declaración de un tribunal internacional que declare que es un genocidio, no se podrá acusar por negación, justificación o trivialización. Sí que tenemos ya una sentencia que ya tiene unos años, no recuerdo qué año es, Perinsek contra Suiza, pero no recuerdo el año, que habla ya del genocidio armenio. Pero de lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que ha ocurrido en Gaza o está ocurriendo en el Líbano, todavía no hay ninguna declaración de ningún tribunal internacional que lo considere genocidio. Otra cosa es que se esté investigando como tal y veremos en qué acaba. Pero hoy por hoy no se podría sostener, yo pienso, una acusación por este delito. Ha habido una persona del público que que quería brevemente, por favor, porque ya nos hemos... Pasa. Sí. Primeramente me voy a presentar, yo no soy jurista, soy voluntario vocal de la Cruz Roja de Adra. Y tengo una pregunta para usted, que es un poco curiosa. Resulta que, de experiencia cotidiana, ¿no? Puede ser que alguna persona tenga un tranque con alguna persona de otra raza, ¿no? Entonces, en base a ese tranque, emita juicio humillante y despectivo hacia esta persona, ¿no? Entonces, ¿esa persona que comete eso es un delito? O quizás no se exime de culpa, ¿no? El que diga esos juicios despectivos sobre la otra persona con la que ha tenido un tranque previo, ¿no? Supongo que no le exime de culpa. Y es que esa persona puede decirte, bueno, yo amparándome en que me ha ofendido previamente y la libertad de expresión, pues le digo estas cosas. ¿Eso es un delito o no es un delito? ¿Es denunciable o no es denunciable? Gracias. Gracias. Insultar no está amparado por la libertad de expresión. Esto es jurisprudencia consolidadísima del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Supremo, y además la legislación internacional nos obliga a tipificar el insulto. Para que sea delito, insultar a alguien por su origen, no es bueno hablar de raza, porque no hay razas. Es seres humanos y hay diferentes colores de piel. No hay más que una raza, que es el ser humano, ¿no? Pero sí que es verdad que hay racismo, y lo que usted habla es racismo. Y para que sea delito, el insulto racista, el insulto xenófobo, tiene que tener un componente de humillación. Es decir, es lo que hablaba antes, una conversación, a lo mejor, si tú en una conversación privada entre dos personas le dices negro de mierda, no tiene trascendencia penal. Pero si tú se lo dices en un espacio público, bien sea, pues, la última sentencia que nos ha llegado del Tribunal Supremo, la 114/2026, es de una persona que entra en un establecimiento, va a echar una moneda en una máquina tragaperras, como no le funciona la máquina, se ceba con el camarero y le dice negro de mierda, pero lo dice allí delante de toda la gente. Ese componente de humillación es lo que hace que sea delito. Eso lo hemos peleado los fiscales, porque todo esto, insisto, hasta el año 2023 se archivaba todo. Y ahora sí que lo hemos peleado y tenemos 6 sentencias del Tribunal Supremo en un año. Insultar a una persona con humillación pública es investigable y, en su caso, puede ser objeto de condena por delito de lesión de la dignidad. Un insulto que se produce en un espacio estrictamente íntimo, aparte que va a tener problemas de prueba, porque será la versión de uno contra la del otro, pero no tiene la entidad o gravedad, según el Tribunal Supremo, para que sea delito. Pero si tú lo haces en un espacio público, en un andén de un metro, en una tienda, en un estadio de fútbol, o sea, ese componente de humillación hace que ese hecho
traspase el ámbito de la mala educación o de la falta de respeto a la persona para entrar, yo creo, en el ámbito del derecho penal. Bien, gracias. Bien, pues ya acabamos. Hemos superado con mucho el tiempo que teníamos, pero creo que ha sido maravilloso poder escuchar a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, no solo por la exposición, por supuesto, por la unanimidad de todos quienes estamos aquí, sobre todo la gente que trabaja en este ámbito, por el reconocimiento de tu trabajo y porque es tan importante la función de Fiscalía, que está haciendo cambiar a los tribunales, y la necesidad, lo que has dicho, la necesidad de formación, tanto en policía, que sé que también formas en policía, como en los juzgados, en los tribunales. Muchísimas gracias por tu aportación. Gracias a vosotros por invitarme y mi trabajo es un trabajo, estoy hablando, pero es un trabajo de muchos fiscales. Sí, es de equipo, pero es importante que exista esa voluntad. También has hablado del impulso institucional, del reconocimiento institucional, esa voluntad por parte de Fiscalía, por parte la voluntad institucional para que esto salga adelante y para que se reconozcan estos derechos, que es obligación de todo. Tendríamos que tener esa obligación como poderes públicos. Y de jueces valientes, que están generando jurisprudencia también. Eso hay jueces muy comprometidos que están luchando por este tema y que se lo creen y que lo están plasmando en muchas sentencias de juzgados de lo penal, de audiencias provinciales, y que al final culminan en el Tribunal Supremo. Pero antes, si no hubiera habido un juez de una sección penal distancia o no sé qué hay que decir ahora, o de audiencias provinciales muy comprometidos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a tener... Me dice Luis Carlos que tenemos 10 minutos para café, no tenemos más porque es muy densa ya.